Con luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo la patria. Como hermanos de Duarte luchemos, que llameña en grito encarnó, si Juan Sánchez Armado venceremos como luchador, nos quedamos un paso más llenos, por senderos de gloria y honor, y otra vez no venceremos, y otra vez al a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Bien, saludos amables televidentes, saludo a Eli Helliger con ese glorioso himno a la Revolución de Abril, que justamente hoy, Eli, tú sabes más que yo de eso, se cumplen 55 años de que las botas malditas y azarosas del Imperio Yanqui pisaran el suelo dominicano por segunda vez en el siglo XX. 55 años de esa maldita invasión que todavía estamos sufriendo esa situación, Eli Helliger. Así es, Adonis. Primero hay que reconocer ese bello himno del maestro Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, que lo compuso, creo que según una vez oí al propio Aníbal decir que Peña Gómez y Ángel Miolán como que se lo... después que lo escribió le dieron una chequeada, pero no fue gran cosa, o sea, le hicieron una gran chequeada. Ese es el gran himno a la revolución que se ha inmortalizado, creo que todas las generaciones de dominicanos después de 1965 lo conocen. Adonis, así hoy es. 28 de abril, como tú bien dijiste, de abril se conmemora el 55 aniversario de la segunda invasión armada al país de los Estados Unidos. Tú sabes que esta invasión es producto de que 4 días antes del día 28 de abril, un conjunto de militares, sobre todo militares, se sublevaron en contra del gobierno del triunvirato que encabezaba Donald Rick Cabral. Y tú sabes que ese gobierno del triunvirato era un gobierno de facto que había derrocado al primer ensayo democrático que se había elegido en el país luego de la muerte luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, que tú sabes que gobernó el país con mano férrea durante 30 o 31 años, en donde hizo desaparecer desaparecer vía física a todos los opositores, y quienes se le escapaban tenían que marcharse al exilio. Y precisamente Juan Bosch, luego de la caída de la tiranía, es el dominicano que gana, el primer dominicano que gana una elección, un ensayo democrático, que se la ganó a Viriato Fiallo, se la ganó ampliamente a don Viriato Fiallo. Con la Unión Fiallo. Cívica Nacional.
Unión Cívica Nacional, don Viriato Fiallo, que había tenido, se había mantenido en el país y que era en gran medida resistió la dictadura, como se dice, pero la gente lo asociaba mucho a los sectores oligárquicos del país. Y Bosch, de la derecha, de la derecha. Sí, de la derecha, Bosch, que era un dominicano, que hay que reconocerlo, que durante su exilio había aprendido mucho de política, había aprendido mucho de propaganda, vino al país y con una serie de discursos y de consignas logró ganar las elecciones. Pues ese primer intento democrático, de gobierno electo en las urnas nacionales, fue derrocado, creo, el 24 de septiembre de 1963. Sí, 7 meses 63. Sí, un gobierno 7 meses. Fue electo en el 62. En diciembre del 62 y fue derrocado en septiembre de 1963. Pues ese gobierno, Bosch, al momento de ser derrotado, tuvo que marcharse hacia Puerto Rico. Salió en una goleta, creo que de la Marina de Guerra, y se estableció en Puerto Rico. Sin embargo, aquí comenzó a germinarse una conspiración para el retorno de la constitucionalidad. Así fue que el sábado 24 de abril, un conjunto de militares encabezado por Camaño, se subleva. Otro grupo de militares apresan al Estado Mayor del Ejército en el campamento, creo que 16 de agosto. Y por ahí comienza la revolución. Peña Gómez, que hay que decirlo, a través de las ondas radiales de Radio Televisión Dominicana, la toman por asalto y Peña Gómez lanza una proclama llamando a la sublevación a todo el pueblo. Bueno, ahí se levantó todo el pueblo, los militares constitucionalistas, un puñado de militares constitucionalistas encabezados por Camaño. Hay muchos, se me escapan a la memoria ahora, pero por razones de tiempo no. Coronel Fernández Domínguez, no era otro. El coronel Fernández Domínguez, que estaba exiliado, estaba Novoa, había muchos. Incluso militares, se dice que había militares que simpatizaban por el doctor Joaquín Balaguer, se manifestaron ahí. Sin embargo, ya cuando los militares se levantan, toman la fortaleza Osama, se unen grupos de civiles a esta sublevación, grupos de civiles de toda clase, sobre todo militantes de los partidos de izquierda de aquella época, del movimiento 14 de junio, del movimiento popular dominicano y de otras organizaciones que se unieron a los militares y también tuvieron una destacada participación en esos acontecimientos bélicos. ¿Por qué? Porque fueron los comandantes junto a los militares quienes ofrendaron su vida y en aras del retorno de la Constitución. Así, en medio de todo eso se produce, Adonis, uno de los hechos más simbólicos de aquellos acontecimientos, y es la batalla del Puente Duarte. En la batalla del Puente Duarte fue derrocado en términos militares lo que se llama el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, que en aquella oportunidad era dirigido por el CEFA, de triste recordación para los dominicanos. En esa oportunidad era dirigido por el general Enrique Elías Wessing y Wessing. Así es. Elías Wessing y Wessing, que en un primer momento los tanques del CEFA lograron cruzar el puente y llegar hasta más o menos la Duarte con José París. Martí, la París con José Martí y con Duarte. Hasta ahí estaban los tanques. En un relato que yo oí en una entrevista que le hicieron a Claudio Camaño, él dice que Camaño junto a Ilios Capocci y otros militares. Sí, es bueno decir esto. Ilio Capocci era un militar italiano que había peleado
en los ejércitos fascistas, en los ejércitos de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía una gran experiencia de combate y fue traído al país junto con otra persona para organizar el comando de los hombres, la tropa élite del comando de los hombres rana. Pero retomando el hilo de la narración, exacto. Camaño, luego de salir de una reunión que sostuvo en la embajada de los Estados Unidos, en donde la embajada de los Estados Unidos le pidieron a Camaño que los militares sublevados abandonaran las armas. Camaño se sintió muy ofendido con eso. Y su grupo, el grupo de militares que lo seguían, subió hacia la barriada de Villafrancisca, donde se estaba dando el combate entre civiles, algunos militares y las tropas del CEFA. Bueno, pues ¿qué ocurre? Según el relato que hizo Claudio Camaño, Camaño, el coronel Camaño y Capocci ascendieron a una azotea de la zona y vieron el desplazamiento de las tropas. Y Ilio Capocci, que tenía una gran experiencia de combate, le sugiere a Camaño un plan de ataque en el cual se iban a dividir se iba a atacar las tropas del general de Elías Wessing y Wessing por diferentes flancos. Bueno, pues así ocurrió. Por diferentes flancos fueron atacadas las tropas de Wessing y en tiempo de horas fueron diezmadas y obligadas a retroceder. En esa huida despavorida de las tropas del CEFA, fueron recuperados varios tanques. Incluso hay una famosa fotografía de un tanque que tan pronto fue agarrado bajando por la calle Santomé, que aparece con un letrero que dice pueblo y un grupo de combatientes subido arriba del tanque. Pues, ¿qué ocurre? Las tropas del CEFA fueron derrotadas y con eso prácticamente ya las tropas regulares del ejército dominicano que apoyaban al gobierno del triunvirato estaban derrotadas. Pero ¿qué ocurre? En esos momentos, ya días después, el día 28, Estados Unidos, que entonces era gobernado por el presidente Lyndon B. Johnson, ordena una invasión al país. Así, ese mismo día llegaron por San Isidro y fueron recibidos por estos militares que actuaron, que no cumplieron con el mandato constitucional que le establece que su única misión es defender la soberanía de la patria. Bueno, pues por ahí comienzan a desembarcar las primeras tropas yanquis. Y ese mismo día, el 28 de abril, en una reunión de cancilleres de la OEA, esa que ahora mismo los dominicanos la estamos recordando mucho, la funesta, adopta la decisión de invadir a la República Dominicana, para lo cual formaron la Fuerza Interamericana de Paz. Era una Fuerza Interamericana de Paz, que no era nada, eso era un nombre, un ropaje que encubría a la 42 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, que desembarcó aquí. Comenzaron a desembarcar 42,000 marines. No sé si tú te imaginas en términos militares qué significa eso de 42,000 marines armados con los mejores armamentos que había en ese momento, fusiles, armamento de artillería, e incluso estamos hablando de 45 escuadrones. 45 escuadrones distribuidos por toda la ciudad. Eso fue tremendo y fue, pero aún así, bueno, como te decía, las tropas del FIC, Fuerza Interamericana de Paz, también habían ahí 1,000 y pico de brasileños, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Tenían una presencia simbólica. Todo eso era para justificar la presencia de ese gran poderío bélico de los Estados Unidos. De los yanquis. Exacto. Pues, ¿qué ocurre? Cuando los yanquis llegan al país, toman posesión, dividen la ciudad en dos, obligan a las tropas revolucionarias leales al gobierno de Camaño a replegarse en la zona colonial, en lo que se llamó
Operación Limpieza, que era una operación en donde participaron soldados dominicanos asistidos con la logística de todo el poderío bélico de los Estados Unidos, y obligaron a los hombres que tenían control de la ciudad a irse replegando hacia donde estaba el mando central, que era en la ciudad colonial. Básicamente el Estado Mayor dominicano estaba en el ejército, en el edificio Copelo, donde Camaño, que antes había sido escogido como presidente constitucional de los dominicanos, tenía su despacho. Pues, ¿qué ocurre? Las tropas de los Estados Unidos proclaman al general Antonio Inver Barrera, aquel hombre que participó en el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo en mayo del 1961, y lo proclaman presidente de la República. Ese es el hombre que encabeza en determinado momento la contrarrevolución, aplicando, él fue que dirigió, bajo su mando fue que se dirigió la operación Limpieza, en donde murieron decenas de civiles, porque las tropas del ejército dominicano, o de las tropas leales al ejército, al presidente, al entonces proclamado presidente Inver, comenzaron a disparar a diestra y siniestra contra los civiles. Pues, ¿qué ocurre? La población dominicana le dio una gran resistencia y una gran lección al ejército de los Estados Unidos. No pudieron reducirla a ceniza, aparte de eso, porque la gran resistencia que se dio y el elogio que después hizo el comandante de las tropas de los Estados Unidos, el general Bruce Palmer, un viejo lobo de la guerra, en aquel entonces considerado uno de los mejores generales que tenía el Pentágono. Bruce Palmer incluso elogió la resistencia de los dominicanos, pues hubo numerosas batallas en donde los dominicanos le infligieron numerosas bajas a las tropas invasoras, pero la principal batalla se dio 2 días consecutivos en 14 y 15 de junio de 1965, cuando el general Bruce Palmer le ordenó a su tropa avanzar en términos militares con todo el poderío bélico de los Estados Unidos contra los constitucionalistas que estaban acantonados en la ciudad colonial. Adonis, ¿qué ocurrió ahí? Sencillamente que la resistencia de los dominicanos, no pudieron tomar militarmente la ciudad, diezmar como ellos querían a la ciudad colonial. Y esto, que el plan original del general Bruce Palmer era un desembarco anfibio. Primero, un desembarco por la parte sur, por el mar, y otro desembarco por el río Osama, porque tú sabes que ellos estaban acantonados del lado de los molinos dominicanos, donde estaban apostados unos francotiradores que hicieron una gran mella a las tropas revolucionarias durante todo el curso de la revolución. Entonces, la resistencia de los dominicanos les frustró a ese plan de invasión que tenía el general Bruce Palmer. Uno no sabe si él no aplicó totalmente el plan que tenía porque iba a haber un alto número de bajas de ambos lados. Sí, así es. Yo creo que por la moral que tenían los dominicanos en ese tiempo, él iba a tener que romper la cabeza iban a tener que seguir luchando hasta el último hombre. Y después posteriormente se alegó que en la ciudad, que como estaban en la ciudad colonial, una ciudad histórica, Estados Unidos se negó al plan. Se negó a ocupar definitivamente la ciudad colonial. Pero a partir de ahí, entonces, vino en agosto un proceso de tregua. Se abrieron caminos internacionales, se abrieron corrillos internacionales.
Sí, se comenzó un diálogo, pero se abrieron salvoconductos para que pudieran salir personas de la ciudad colonial porque había muchos civiles y se pudieran llevar alimentos también a la ciudad colonial y entrar alimentos a toda la ciudad porque había una situación difícil. Pues entonces a partir de ahí comenzó un proceso de diálogo que culminó en septiembre con la elección del doctor García Godoy, un vegano que había sido diplomático durante la época de Trujillo y creo que fue canciller durante Federico García Godoy. García Godoy, sí, él ocupó entonces la presidencia provisional en ese momento. Camaño le delegó y a partir de ahí, eso fue en septiembre, se firmó lo que se llama el acta institucional, mediante el cual el país llegaba a un proceso de paz, se convocaban elecciones y se daba un plazo para que las tropas de Estados Unidos salieran del país. En ese momento, dígame. Hay algo que se nos está quedando muy importante. Son dos cosas, que la generación que viene subiendo no sabe quién pidió las fuerzas norteamericanas. Y lo otro es la famosa batalla del Matún. Ajá. Mira, se dice que las tropas, supuestamente le habría llamado un coronel, Pedro Bartolomé Benoit, un coronel mecánico de avión de la Fuerza Aérea, Dominicana. Yo es tuve una la versión oportunidad de conocerlo. Yo lo conocí ya retirado, ya muy mayor. Cuando yo lo conocí, vivía frente a frente a la casa de Mélido Marte, lo que hoy es Megacentro. Que después, después que don Mélido murió, eso se convirtió en la Granja Aurora. Entonces, al frente vivía el general Benoit, muy metido para allá adentro, como escondido, pero era justamente al frente de la casa de don Mélido Marte. Incluso a mí me dicen que ellos dos llegaron a tener una amistad muy fuerte hasta el extremo de que cruzaban uno para donde el otro, por ahí, por lo que hoy es la avenida, ¿cómo se llama? Mélido Marte y el general Benoit. Así es. Así es. Por esa zona también vivía el coronel Wessing y Wessing. Que después fue jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, fue jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tiene una historia que es digna de ser estudiada. Mira, yo particularmente no creo que eso se le ha endilgado al coronel Benoit, pero es una decisión que no la toma un coronel. Agarrar un teléfono y decirle, vengan los yanquis para acá. Yo creo que esa fue una decisión tomada por los sectores oligárquicos del país, que se lo pidieron a la embajada yanqui. O sea, y bueno, quieren acusar. Es posible y que lo pusieran a él a firmar. Eso es real. Y que lo pusieran a él a firmar. Entonces, históricamente aparece el coronel. El coronel Benoit con ese yugo arriba. Con ese San Benito que no sé quién, que ojalá la historia, los investigadores históricos dominicanos determinen qué fue lo que pasó ahí. Pero como te decía, García Godoy ocupa la presidencia interina y con el mandato de convocar a elecciones para las elecciones. En efecto, convocan elecciones y en esas elecciones la gana, eso fue en 1966, la gana el doctor Joaquín Balaguer. Las elecciones, una elección muy cuestionada, se la gana frente al profesor Juan Bosch. Se dice que Bosch no pudo salir a la calle a hacer campaña electoral. Y se hizo una campaña electoral con la presencia de las tropas de estadounidenses en el país. La llamada Fuerza Interamericana de Paz. Sí, gana Balaguer y
comienza el periodo de la contrarrevolución. Los yanquis se van después que le entregan, después que Balaguer toma el poder, le dan las órdenes que vienen. Entonces en el país se instaura un gobierno para aplacar esa revolución que había, un gobierno contra revolución. La mayoría de los militares constitucionalistas fueron sacados de los cuarteles, algunos como el coronel Camaño y otros fueron enviados al exilio. Camaño como al agregado al servicio exterior, Camaño fue militar sí, era un exilio. Camaño fue enviado como agregado militar de la Embajada Dominicana en Londres. Creo que Wessing fue nombrado como en un consulado, no sé en qué país, y otros generales y otros oficiales fueron llevados. Algunos fueron sacados del país, algunos renunciaron, otros muy pocos volvieron a los cuarteles, le permitieron volver a los cuarteles, y otros fueron reintegrados, incluso reconocidos por el gobierno de don Antonio Guzmán cuando llegó al país, cuando llegó al poder en el 1978. Y todavía tuve que hay gente por ahí que están pidiendo que se les reconozcan sus años, que fueron combatientes. Hay unos famosos combatientes que salen cada cierto tiempo exigiendo sus pensiones. Muchos han sido pensionados y otros se mantienen por ahí. Recientemente murió Hernando Ramírez, que fue uno de los destacados oficiales que participó en esa contienda. Y tú me preguntabas, Adonis, ¿qué fue lo que pasó en el Matún en diciembre de 1900? La famosa batalla del Matún. Sí, mira, eso fue en diciembre de 1965. Tú sabes que el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez era oriundo de Santiago. Y el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez había venido al país porque estaba en Puerto Rico y había participado en una toma, en un intento de toma del Palacio Nacional, en donde murieron un destacado militante del 14 de junio, el señor Ilio Euclides Morillo, murió Ilio Capocci, y murieron otros combatientes y incluso el coronel Fernández Domínguez. Bueno, pues como él era nativo de Santiago, en ese tiempo creo que cumplía años y los militares constitucionalistas acudieron a Santiago a hacerle un homenaje. Un homenaje. Sí, llegaron como a las 6 de la mañana a Santiago y a las 8 de la mañana se inicia una misa en la iglesia de la Altagracia, que queda más o menos cerca del cementerio de la 30 de marzo en Santiago. Pues cuando termina la misa, los militares constitucionalistas, donde estaba Camaño, fueron atacados a tiro por francotiradores que estaban ubicados en los edificios cercanos, en los alrededores, sí. Pero la seguridad y los militares constitucionalistas aplacaron esa resistencia. Se dice que murieron varios de esos señores que lo estaban atacando y le quitaron las armas, lo desarmaron. Bueno, pues los militares constitucionalistas confiaron en que eso era algún hecho aislado y sin embargo el programa que ellos iban a desarrollar incluía un almuerzo y un acto homenaje en el Hotel Matún. Pues allí acuden y cuando acuden no saben que están cayendo en una emboscada que le tendieron la Fuerza Aérea de aquel lado. Ahora no recuerdo el nombre de los comandantes, la Fuerza Aérea y el Ejército en Santiago, con la mala suerte de que la resistencia heroica y la capacidad de combate de esos hombres rompieron el cerco y impidieron que los militares atacantes vencieran en ese tiempo, a pesar de que tenían la superioridad en armas y en hombres, no pudieron vencer. Ahí yo recuerdo haber el testimonio de alguien que dice que Camaño, que tenían pocos fusiles, incluso las pocas armas que llevaban se le quedaron
en los carros, porque ellos no pensaban que iban a tener eso. Tuvieron que bajar al parqueo, buscar las armas para guarecerse. ¿Qué ocurre? Exacto. Que Camaño le a sus hombres que debido a la escasez de municiones y de armas, que solamente dispararan cuando tuvieran cerca los objetivos. Y así ocurrió. Ellos intentan marchar pensando que podían llegar al hotel, y ahí eran atacados, eran repelidos esos ataques. En ese medio de ese combate, ya como a las 6 de la tarde, varios lotes, entre los cuales, no sé si tú recuerdas que estaba en Santiago, Emilio Lapallese, no sé si tú lo recuerdas, claro, que después salió en la iglesia, creo que se casó y se metió a comentarista, don Emilio Lapallese del Río, sí, y otros sacerdotes, era comentarista, y otros sacerdotes que oficiaban ahí en Santiago, acudieron, pidieron un cese al fuego y fue concedido. También en ese cese al fuego entraron varios médicos. Creo que había uno apellido Jorge, hermano de Jorge Blanco, Salomón. Creo que era Salomón Jorge. Sí. Y había otro médico cuyo nombre ahora se me escapa. Entraron, pidieron un cese al fuego, entraron, comprobaron el estado de los heridos, sacaron algunos heridos y a partir de ahí comenzaron las negociaciones. Un cónsul, porque en el hotel, como era un hotel, habían varios huéspedes, incluso entre ellos algunos estadounidenses. Y el cónsul norteamericano en Santiago fue a negociar con Camaño y le dijo que salieran los hombres, que salieran los estadounidenses de ahí. Los estadounidenses no salieron porque los constitucionalistas no lo dejaron. Le dijo, o aquí salimos todos o nos matan a todos. Entonces ahí comenzó la negociación, se metió la OEA que estaba aquí y fueron evacuados. Que nunca se ha ido de aquí. Nunca se ha ido de aquí. Fueron evacuados los hombres poco a poco de ese escenario de lucha. Camaño y principalmente el Estado Mayor fue evacuado en helicóptero. Los demás fueron evacuados poco a poco en diversos vehículos. Y así, esa fue la batalla del Hotel Matún. Hay una anécdota de que cuando entraron a negociar, el cónsul norteamericano fue acompañado de un militar norteamericano apellido Marte. Y Camaño, cuando lo oye hablando, le dice, pero usted es dominicano. Y el tipo estaba hablando en inglés. Sabes que Camaño hablaba inglés porque había sido egresado de una academia norteamericana de mucho prestigio que se llama West Point. Camaño era egresado de ahí. El hijo de Trujillo, Ramfi, estuvo por ahí, pero no completó los programas. Camaño era un buen... Trujillo no dio para nada. Bueno, para beber ron y tener muchas mujeres. Exactamente. Entonces, ese militar, apellido Marte, cuando Camaño lo oye hablando, le dice, pero usted es dominicano. Y Camaño se negó a hablar con ese señor, considerándolo que era un traidor, y hubo que sacarlo del recinto militar. Las tropas de Camaño le propinaron numerosas bajas al ejército atacante. Y del lado de los constitucionalistas murieron varios, entre ellos el jefe de Estado Mayor del Ejército del Camaño, el coronel Ramón Lora Fernández, que recibió un cartuchazo, un torpedo que prácticamente lo partió en dos. Ahí lo desintegró. Sí, de esa batalla hay testimonios muy buenos fotográficos porque ahí estaba Milvio Pérez, que era fotógrafo de Camaño, e hizo buenas fotos. Las fotos están todavía ahí de los constitucionalistas tomando posiciones. Luego Camaño, los constitucionalistas volvieron al campamento. Tú sabes que después que terminó la revolución, la mayoría de los militares constitucionalistas se agruparon en lo que es hoy
el Conservatorio Nacional de Música. Ahí operaba el Comando Mixto, el destacamento, Comando Mixto 16 de agosto, porque ahí habían policía, miembros de la Marina, miembros de la policía, de los hombres ranas, que se quedaron ahí hasta que se produjo una negociación mayor y ellos fueron algunos incorporados a los cuarteles y otros mandados al exilio y otros simplemente votados. Más o menos a rasgos generales esa es lo que ocurrió más o menos en abril, el 28 de abril de 1965 y posteriormente posteriormente esos años, esos meses de la batalla de Matún. Yo estoy ante un historiador y yo no lo sabía. Tú eres un gran historiador. No. Tú lees mucho y eso es importante. Pero lo más importante es que las generaciones que van subiendo conozcan nuestra historia para que cosas así no se repitan, un golpe de Estado como lo ocurrió en el 63 al profesor Juan Bosch. Y aquí han habido otros intentos de golpe de Estado, naturalmente, durante lo largo de la historia democrática de la República Dominicana. Lo que pasa es que no se han cristalizado y algunos de ellos ni siquiera se saben. Pero de hecho han habido algunos intentos de golpe de Estado. Porque yo te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, en 1978 aquí ocurrió la derrota de Joaquín Balaguer. Y la gente de Balaguer intentó arrebatarle la victoria a Antonio Guzmán. Eso se trató de un intento prácticamente de un golpe de Estado, aunque don Antonio no estaba en el poder en esa época todavía, pero sí había ganado ya las elecciones. Y por eso es que se produce el famoso gacetazo, creo que fue, que le quita al PRD 3 senadores, 4 senadores. 4 senadores. ¿Tú recuerdas eso? Sí. 4 senadores, exactamente. Entre ellos el de Elías Piña, que era el de Elías Piña, en esa época, Puerto Plata. Era, creo que también Elías Piña Puerto Plata era uno de ellos. Exactamente, sí, así es. Entonces, ahí lo que se buscaba era que el PRD llegara al poder con capacidad de modificar la constitución de la República y tener, establecer, nombrar los jueces por sí solos, etcétera, etcétera. En gran medida le acortaron el poder. Pero es bueno que tú toques la fuerza, es bueno que tú toques eso, porque una de las reivindicaciones que en ese momento exigía el pueblo dominicano no se pudo impedir. Era las libertades públicas, las libertades políticas. Tú sabes que durante la ley de amnistía. Sí. ¿Tú te acuerdas que en el 79 don Antonio promulgó la ley de amnistía general que permitió precisamente el regreso de Wessing y Wessing aquí? El regreso de los exiliados, la liberación de los presos políticos. Y entre ellos Fafa Tavera estaba preso. Sí, Fafa Tavera estaba preso el Men. Había muchos. Y había muchos. Espinosa. Sí. Había incluso muchos exiliados que pudieron regresar con eso, con esa amnistía que se le dio. Y el gobierno de don Antonio fue, hay que decirlo, fue un gobierno de amplias libertades, con las libertades que en ese momento se pudieran tener, pero comparada con los 12 años de Joaquín Balaguer, en donde tú, por cualquier quitameta paja, te enviaban al exilio o tú amanecías, como dice el pueblo, con la boca llena de mosca. El gobierno de Joaquín. Pero recuérdate, exacto, recuérdate que en los 12 años, en el 1974, Balaguer impidió que el Acuerdo de Santiago, encabezado por el PRD, con Antonio Guzmán a la cabeza, y precisamente Elías Wessing y Wessing como candidato vicepresidencial, pues acudieran a las elecciones. Yo recuerdo que mi padre me decía o nos decía a nosotros, que llegaron la boleta del PRD, pero ¿qué hacían con eso? Con votar, no podían votar porque el PRD, el Acuerdo de Santiago se había retirado como 72 horas antes de las elecciones, y lo acompañó el general retirado Homero Lajara Burgos.
Ah, sí, el Partido Demócrata Popular, el acuerdo Así de, es. el acuerdo de Santiago se retiró alegando que no había condiciones para participar en las elecciones. Y el doctor, el general, el vicealmirante, almirante fue, vicealmirante, Almirante, almirante. vicealmirante, él llegó a ocupar No, la... No, él fue porque son almirante. almirantes cuando llegan, son jefes de la, Bueno, son sí, jefes de la él Fuerza tiene Armada. él tiene en su haber su hoja curricular, el vicealmirante Lajara Burgos, de haber sido jefe de la Marina y jefe de la policía también. Ah, sí, sí, Creo sí. que es el único. Entonces, Lajara Burgos fue el único que participó en esas elecciones. Creo que sacó 2 o 3 diputados y 2 o 3 síndicos, y él le hizo el juego al doctor Joaquín Balaguer. Y Sí, todo el así mundo es. sabe lo que ocurrió a partir Sí. de esos años. Entonces, en tu pueblo estaban esperando que llegue. ¿Qué vamos a hacer con la boleta? Decían. No, yo recuerdo que mi papá nos decía que no, comentaba, y yo, como andaba atrás de él siempre, yo era un niño, él decía, no, las boletas están ahí, pero ¿qué hacemos con eso? No podemos votar porque el PRD y el Acuerdo de Santiago se retiró y no votaron, no se votó En esa, en en esas esa elecciones época, del 74. en esa época yo recuerdo que yo era un adolescente. Y no sé si tú recuerdas, Adonis, que las cédulas eran como un cartoncito que se doblaba, ¿no? Así Entonces, es. había que ponerle detrás un sellito que decía, votó el 16 de mayo. Sí, Pues sí, ahí sí, en, así es. sí, ahí en mi vieja, en mi barrio chico, mi patria chica de Villa Francisca, nos dedicamos a eso un sinnúmero de gente, a ponerle a la gente, porque hubo una gran atención. Y sin embargo, si la policía eh, te pedía la cédula y veía que no estaba marcada por eso te costaba la cárcel, te acusaban a ti de cualquier cosa. Entonces, en esa época, en ese día, en los callejones en Villa Francisca, en las casas, nos llevaban la Sí. cédula por pipa y uno le ponía el sellito, votó el 16 de mayo de Eli, 1970. déjame decirte este cuento. Yo voy a sacar la cédula a La Vega, atrás del mercado de La Vega, del mercado público de La Vega. Detrás de Quinto Patio, por ahí. No, no, ¿Sí? no, más para acá, más para acá. No, Va para detrás de acá de Quinto Quinto Patio, no, Patio. más para acá. Aquí prácticamente estaba casi en la salida de La Vega, era. Entonces, yo voy a sacar la cédula y cuando llevo todos mis papeles, un amigo mío que murió, que en paz descanse, que quería y quiero mucho todavía, fue conmigo a acompañarme, dos muchachitos, dos adolescentes todavía. Y cuando me llenan todos los papeles para la cédula y comienzan a buscar al fotógrafo, y el fotógrafo no aparecía por ningún lado para que me hiciera la foto. Y me dice él, la persona, una señora, vete al mercado y pregunta por fulano, que ahí te van a decir dónde está. Y cuando voy yo y pregunto, ah, sí, soy yo, ¿qué pasó? No, para que me tome la foto de la cédula. Ay, vamos. Y cuando cogió para allá a buscar la cámara se le había quedado donde él estaba comiendo fritura y se devolvió a buscar la cámara para tirarme la foto a mí. Oye, eso a mí me causó mucha risa esa época. Él se le quedó la cámara y recuerdo que yo así, ay, coño, se me quedó la cámara. Y cogió para allá, para donde estaba desayunando esa hora, como a las 8:30, las 9 de la mañana, con una fritura, una vaina así de entresijos, ollejita y de toda esa vaina. La Vega es famosa en su fritura, ¿sabes? Sí, sí, es famosa, sí. Pero pudiste sacar la primera cédula. Sí, la saqué, la saqué. Y aquí en la capital me entregaron la primera foto de esa cédula y creo que todavía anda por ahí guardada. Creo que anda por ahí. Oh, qué Sí. bien, qué bien. Digo, Yo creo la que primera foto. yo creo que yo conservo una cédula, una copia de esa cédula. Yo creo que tengo una por ahí. Mira, Eli, en otro tono, tú sabes que intervinieron vamos a hablar, porque quiero hablar ya de dos temas y nos quedan como 15 minutos nada más. Sí. El tema de Puerto Plata, que lo sitiaron ahí. Vamos a ver, van a comenzar unas pruebas que se hicieron. Lo que yo te decía ayer,
el alcalde acudió de manera irresponsable a la toma de posesión todavía con coronavirus. O sea, una persona que dé positivo el 14, no puede ser que el 24 ya esté bien. Lo mismo ocurrió con el alcalde de San Cristóbal. Ambos acudieron todavía enfermos de coronavirus a la toma de posesión. El alcalde de San Cristóbal es el buen amigo José Montaz. Sí, que de hecho hay dos periodistas en San Cristóbal, José Montaz y el otro Félix Alcántara, que es director de una junta municipal, creo que Atodama, creo que se llama, si mal no recuerdo. Y el otro, y sustituyó a Nelson Guillén, que también es un periodista de larga data. Nelson Guillén. El buen amigo, un saludo a ambos, ¿no? A ambos, sí, porque son nuestros amigos. Son buenos amigos. Y éxito a Montaz y a Félix Alcántara, que son periodistas los dos. Desearle muchos éxitos en su gestión como alcalde de uno de Atodama y el otro del municipio cabecera de San Cristóbal. El municipio cabecera. Entonces, lo que te quiero decir, no recuerdo el nombre del municipio cabecera, pero no es San Rafael, no es. El municipio cabecera de San Cristóbal. No lo recuerdo exactamente ahora mismo. De la provincia de San Cristóbal. Sí, de la provincia de San Cristóbal. Porque por ejemplo, el municipio cabecera de La Vega es La Vega. La Vega, sí. Se llama la Concepción de La Vega. Concepción de La Vega, sí. Sí, y San Cristóbal, ¿cómo que se llama? San Cristóbal Trujillo. Esa es la patria chica de Trujillo. Era la patria chica de Trujillo. Sí. Mira, Eli, lo que te quiero decir es que hoy San Cristóbal fue sitiada. Perdón, me equivoqué. Puerto Plata. Puerto Plata, la ciudad del Atlántico. Por la multitudinaria marcha del famoso peregrino de ese sinvergüenza. Y vamos a ver, porque inmediatamente hoy, en el día de este martes, comenzaron unas pruebas rápidas, 1.500 pruebas se iban a hacer durante el día de este martes para determinar cuántos contagiados hay ahí. Hay que esperar mañana los resultados, es por 7 días, ni tú entras ni yo salgo. Y yo digo que a Puerto Plata había que cerrarla y no darle ni agua ni comida. Cómanse y bébanse lo que ustedes tengan ahí adentro. Y cuando se termine, pues beban agua del mar y coman basura. Eso era lo que había que hacer. El tipo de Corea del Norte lo hubiese hecho y Duterte en Filipinas lo hubiese hecho. Pero lamentablemente nosotros tenemos un gobierno muy democrático y no va a hacer eso. Lo que van a hacer es llevar el comida. Bueno, eso sí. Es bueno que la autoridad hayan tomado esto y hayan hecho ese cordón sanitario. Ayer mismo lo anunció el ministro de la presidencia, el señor Montalvo. Así es. Y ellos van a tener 7 días en una cuarentena especial ahí. Vamos a ver el comportamiento del virus. Y hablando de esto, la Cámara de Diputados le concedió 17 días al Poder Ejecutivo para mantener el estado de emergencia sanitario que existe hoy en el país. El Poder Ejecutivo había pedido, creo que 25 días. Le concedieron 17 días. Y vamos a pedirle a las autoridades. Hay algo que te quiero significar sobre eso. La oposición no cree que aquí hay coronavirus. Recuerda que cuando hubo el brote, la oposición encabezada por Leonel Fernández y secundada por Luis Abinader decían que aquí no había coronavirus, que lo que había era una cosa del gobierno para impedir las elecciones de febrero. Entonces, bueno, pues se aplazaron las medidas. Incluso altos dirigentes del PRM
lo replantearon eso, incluyendo a Josefa Castillo, la que está dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, y el propio presidente del PRM decían que era un invento del gobierno para crear pánico en la población y que nadie fuera a votar. Eso decían ellos los dos, en reseñas que yo vi en los periódicos nacionales. Y luego la gente que lo sigue, pues lo decían constantemente. Bueno, lo tenemos ahí ahora. Y tanto es así que Luis no cree en eso, que se apareció en Altamira, rodeado de más de 50, 60 personas, él en el medio, con tapabocas, sin saber cuál de esos estaba contagiado, perdón. O sea, una muestra de que él no cree en eso. Pero lo lamentable de esto es que esto se haya tomado ya, la oposición lo tome como una politiquería. Eso es lo que me duele y lo siento así. O sea que yo pienso que hay que tomar esto con mucha responsabilidad. Esa es la realidad. Bueno, sí, porque el virus es a nivel, está a nivel en todo el mundo, ¿no? Y vamos a esperar que se adopten las medidas necesarias, que se apliquen todas las pruebas que sean necesarias para detener este virus, que todavía ni siquiera hay un medicamento exacto de cuál es que realmente lo combate. Ya la cloroquina la están descartando porque provoca más daño. Sí. Hay, principalmente es un lío este virus, es un lío. Y puede provocar en Estados Unidos, que es un país desarrollado, ha provocado ya casi 50,000 víctimas. Así es. Eli, mira, ya en los minutos finales, quedan 2 minutos, pero yo quería decir algo. Dame un minuto para dar esta información. Yo oí esta tarde una entrevista que le hicieron a Jaime Aristi Escuder, que es administrador de la Punta Catalina. Dijo que estaba operando una de las unidades, no recuerdo cuál, pero dijo algo importante. Claro, él cayó en un gancho y no debió decirlo porque él dijo que eso le corresponde al presidente. Y él dijo como que ya los Vicini, el gobierno le compró los terrenos o hizo una transacción con los Vicini, y que ya donde está instalada Planta Catalina, en esos terrenos, son del Estado. Ajá. Pero él no quiso hacer más declaraciones porque él dijo que eso le corresponde decirlo al presidente. Pero sin embargo cayó en una gran información. Es una gran información. Es una gran información. Es una información. Lo que te quiero decir es que entre ayer y antes de ayer, yo vi una encuesta en rodar, incluso me la mandó un amigo mío, amigo tuyo, del PRM, periodista, donde dice muy claramente que una encuesta hecha por teléfono en una emisora radial daba a Luis con un 53%. Él cayó en el gancho y dice que la encuesta se hizo en una emisora que transmite en Santiago. Bueno, pero anyway, como dice el cuento. Luego esa encuesta fue publicada por el Nuevo Diario. El único periódico que la publicó fue el Nuevo Diario. 53% Luis Abinader, 25% Gonzalo. Entonces, yo hoy tengo en mis manos una encuesta que hizo el Grupo Corripio. El Grupo Corripio. La va a publicar. Es posible que Telenoticia la publique. ¿La hicieron dentro del grupo de ellos o no, fuera de nacional? Oh, qué bien, qué bien. Y ahí dice que Gonzalo Castillo, ahí dice que Gonzalo Castillo ganaría con un 51%. Oh, bueno. Y Asisa publica en la tarde de este martes otra encuesta y dice que el 45% de los dominicanos entiende que no habrá segunda vuelta y que Gonzalo ganaría con un 55%. Entre las votaciones que se hicieron, por ejemplo, en Telenoticia hizo otra encuesta y votaron ahí 7,000, casi 8,000 personas. Y también Gonzalo gana con alrededor de un 56%. Quería dejar eso en el aire. No, está bien, sí. Como estamos ya al doblar de la esquina,
sería bueno que el pueblo comience a conocer estas cosas. Naturalmente, la primera encuesta que yo te dije, que la del Grupo Corripio, quizás ni se publique. Tú sabes que hay un periódico del Grupo Corripio que tiene un acuerdo Tiene una con la GAN, ¿verdad? Sí. Que no se va a publicar nada ahí. Pero sí, Telenoticias tiene una que yo la vi, tenía ya 7,000, casi 8,000 votantes. Y a la CISA, en la tarde de hoy, dice que el 45% de los dominicanos entiende que no habrá segunda vuelta. Y el 55% dice que Gonzalo gana con un 55% frente a un 25 y pico de Luis, algo así que dice. Y Leonel Fernández tendría que un 12, 13%, casi o algo así. Aparece chiquita. De ahora en adelante vamos a ver muchas encuestas. De ahora en adelante. No, ahora viene la guerra de las encuestas, ¿no? Por pero eso, la verdad que te voy a decir, para mí la más creíble es la de Diario Libre, porque la he estudiado y he visto cómo en la forma, cómo lo hace. La Greenberg. La Greenberg. Que la segunda encuesta vendría ya muy cerca de las elecciones, entiendo yo. Más o menos, sí. Adonis, bueno, como estamos en el segundo final, Alde Duquesa. Ajá. Alde Duquesa, y es lamentable. Sí, Duquesa, el botadero de basura al aire libre que hay ahí en Villamella. Y es lamentable que esto siga ocurriendo. Ahorita nos dirán que tendremos una crisis de basura en la capital y en los municipios aledaños. Así mismo, así mismo. Bueno, de hecho, tengo entendido que el municipio de Santo Domingo Este fue declarado de emergencia. Lo que es Pedro Brán, Los Alcarrizos, por ahí, esa zona, no se recoge la basura. Ya los síndicos del PRM no la están recogiendo. Naturalmente, en el caso de Pedro Brán, hace mucho que el Mello no la recogía. En el caso de Pantoja, hace mucho también que Mario González no recogía la basura. Los Alcarrizos siempre iban a recogerla. El camión pasaba 2 y 3 veces al día, a la semana, perdón. Y en el caso del área de Francisco Peña también, pero no la están recogiendo en ninguno de esos municipios. En ninguno. Solamente Carolina está haciendo algo, Manuel Jiménez por igual. Manuel Jiménez, como te dije, declaró en estado de emergencia el municipio de Santo Domingo Este. Sí. Entonces, no sé lo que le pasa a los síndicos. Me dicen que en Puerto Plata tuvo que meterse obra pública. Y cómo se llama, y la gente de Gonzalo a recoger basura, y el ministro de la Fuerza Armada tuvo que meter la guardia, y el jefe del ejército por igual, para limpiar el municipio de Puerto Plata, porque el síndico enfermo no está haciendo nada, no ha comenzado, no tiene un plan de ornato y limpieza diseñado. Lamentablemente, San Cristóbal también está sufriendo las mismas consecuencias. No sé lo que está pasando. No sé si fue que las recolectoras de basura se sentaron, vamos a negociar. Puede pasar eso, ¿verdad? Eso, siempre hay mucha presión al inicio de cada sindicatura. Exacto. Pero vamos a esperar que esos problemas se resuelvan, porque claro, hay que recoger la basura. Hay que recoger la basura. Bueno, Eli, hemos llegado al final del espacio escritorio. Gracias, amable televidente, por haber estado con nosotros, con Eli y conmigo, compartiendo esta historia tan bonita que nos contó Eli sobre la invasión, la segunda invasión en el siglo XX a la República Dominicana de los yanquis, de los americanos, aquí a la República Dominicana. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eli Hellinger, mañana miércoles estaremos aquí de nuevo tú y yo conversando con el público, recordándole que este espacio pueden sintonizarlo a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana por este canal 74 de Claro y de Telecable Dominicano, y en Telecanal 28 de Éxito Visión a las 12 del mediodía. Seguirnos a través de nuestra plataforma digital. Y a Dios Todopoderoso, gracias por darnos esta oportunidad a nosotros dos y a Arsenio de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima, amable televidente.
a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer